Soy Genei Beltrán, estoy a cargo del ciclo Los Críticos Recomiendan en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Este ciclo se compone de 4 mesas en las cuales participan conocedores y estudiosos de la literatura. El ciclo Los Críticos Recomiendan empezó ya hace varios años en minería, desde el año 2013. Cada año está dedicado a una temática distinta. En esta ocasión hemos organizado mesas en las cuales se va a hablar sobre grandes poetas mexicanos. La idea es acercarse a 8 autores importantes de la lírica mexicana del siglo XX. Es una parcela muy rica y hemos elegido para cada sesión a 2 autores. En este sentido, la dinámica funciona que cada uno de los 2 ponentes habla sobre cada uno de los 2 poetas seleccionados. En estas sesiones los ponentes van a presentar al autor seleccionado ante un público que quizá no lo ha leído o que quizá sí ha escuchado su nombre o se ha encontrado algún poema de ese autor o autora por ahí, pero que realmente no conoce bien la obra, que le interesaría adentrarse un poco más. El objetivo es que cada uno de los ponentes, al ser conocedores a fondo de la obra de estos poetas, den una introducción con elementos muy claros, con explicaciones muy directas y muy precisas. Y básicamente lo que buscamos es que se le pierda el miedo a la poesía, que los asistentes a estas mesas puedan contar con los elementos más, fundamentales para entender los aspectos que de entrada les podrían haber parecido poco cercanos o que podrían parecer de difícil comprensión. Tenemos así la oportunidad de escuchar a estos ponentes y también en la última parte de la charla los asistentes pueden dialogar con nuestros ponentes para hacer preguntas muy específicas y la ambición que tenemos es que el público al salir de estas charlas pues vaya a buscar los libros de los poetas, que vaya a buscar las antologías o las compilaciones donde estén los grandes poemas de estos autores. Vamos a recorrer el siglo XX y de esa manera tendremos primero a Ramón López Velarde, considerado por muchos el primer gran poeta moderno, el primer gran poeta del siglo XX, y también a Concha Urquiza. Esto es en la mesa del 25 de febrero a las 17 horas. Y en la segunda mesa tendremos a 2 importantes figuras del grupo de contemporáneos. Este grupo se va a conocer en la segunda mitad de la década de los 20, en el siglo XX, y se vuelve una constelación muy polémica, muy leída, muy discutida y que ha dejado una gran herencia. Son de los poetas que todo estudioso, todo interesado en la literatura, en algún momento conoce y aprecia. Y tendremos a Carlos Pellicer y a Javier Villaurrutia, que por sí son 2 poetas de temperamentos muy diferentes. Si Pellicer es muy tropical, es muy de Tabasco, muy de la exuberancia en la naturaleza, Villaurrutia es un poeta intimista, un poeta de la sombra, de la muerte, de la noche. Y ese contraste pues va a resultar muy atractivo para los asistentes. La tercera mesa, que será el 3 de marzo a las 13 horas, será con 2 de las más famosas figuras de la literatura mexicana: Octavio Paz, que obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1990, y Rosario Castellanos, una de las grandes pensadoras sobre temas feministas en México y que además practicó prácticamente todos los géneros, tanto el cuento, la novela, la dramaturgia, el ensayo y la poesía. En esta ocasión pues tendremos a 2 titanes de la literatura, algunos de ellos pues quizá ya leídos, pero como tienen tan diferentes etapas y puede resultar interesante para los asistentes conocer esos diferentes momentos de su trayectoria. Y el ciclo Los Críticos Recomiendan cierra con una mesa el 5 de marzo a las 14 horas con 2 poetas que se han leído muy poco, que han dejado una obra sin duda
muy llamativa, que ha sido del interés, sí, en efecto, de los estudiosos, de los investigadores, pero que aún no logra llegar al gran público. Son Enriqueta Ochoa y Abigail Bohórquez. En esta ocasión tendremos a dos autores de perfiles muy distintos, por los diferentes intereses temáticos que tenían, pero ambos son autores muy apasionados. Y creo que eso puede ser el camino para que los asistentes conecten con la obra de estos autores, descubran dónde están sus riquezas, insisto, para que se le pierda el miedo a leer uno de los más grandes géneros de la literatura, que es la poesía, y que sin embargo se considera un género para pocos, o un género que requiere cierto entrenamiento antes de que nos podamos adentrar en él. En esto consisten las 4 mesas de Los Críticos Recomiendan, y es una invitación para descubrir o redescubrir a estos extraordinarios poetas mexicanos, valorar la tradición literaria de nuestro país desde la mirada documentada, conocedora de quienes los han frecuentado siempre, de quienes han escrito sobre sus obras. Y también me interesa, antes de terminar, añadir que en esta nómina de ponentes tenemos a escritores y estudiosos de distintas generaciones. Por ejemplo, así como tendremos a Eduardo Langagne, un poeta de una extraordinaria trayectoria, también contaremos con investigadores de las nuevas generaciones, como Gerardo Bustamante Bermúdez, que se ha dedicado a estudiar a Abigail Bohórquez, también a Elías Nandino, es un estudioso muy profesional. Y tendremos también a poetas y escritores jóvenes hablando sobre estos grandes autores, como Luis Flores Romero, o Rebeca Leal Singer, o Francisco Mesa Sánchez. Y esto nos permite, pues, tener diferentes perspectivas de los autores sobre los cuales hablaremos, para compartirlos, pues, desde la frescura, desde el entusiasmo, y también desde el saber que permita quitar esas barreras que podrían haber hecho difícil el acercarse a la poesía. Va dirigido para todo público que tenga un interés inicial en la literatura. No se requiere tener un conocimiento especializado ni ser lectores de larga data, sino más bien alguien que tenga la cosquilla de acercarse a otras voces literarias, de dejarse asombrar por autores y textos que quizá no ha conocido porque no ha tenido como el empujón para acercarse a esas páginas. Y no habría, pues, ninguna credencial ni nada que se exija como de algún tipo de erudición previa, porque en eso consiste, que los críticos, los especialistas, los estudiosos, los escritores que llevan mucho tiempo estudiando estos temas, compartan su pasión por esos temas con todo el conocimiento que han acumulado. Y como hay la posibilidad, insisto, de hacer un conversatorio al final, un consultorio literario, la idea es hacer un diálogo muy horizontal, un diálogo donde estemos hablando entre lectores, unos con un poco más de conocimiento sobre el tema y otros que quieren acercarse. Por eso lo importante es aprovechar el conocimiento de estos ponentes en una feria tan importante como la minería, donde además los asistentes van a poder encontrar los libros de estos autores en los stands que estén presentando sus libros a la venta en el recinto de minería. Los invitamos a que asistan a las mesas del ciclo Los Críticos Recomiendan. Este año estará dedicado a 8 grandes poetas mexicanos. Tendremos la oportunidad de recorrer el siglo desde la obra de Ramón López Velarde, el autor de La Suave Patria, pasando por El Trópico de Carlos Pellicer o La Gran Pasión de Octavio Paz, hasta cerrar con 2 figuras poco conocidas como Enriqueta Ochoa y Abigail Bohórquez. Estas mesas se realizarán en el contexto de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Empezamos el 25 de febrero a las 5 de la tarde, la segunda mesa es el 26 de febrero a las 14 horas, la tercera mesa es el 3 de marzo a la 1 de la tarde y la cuarta mesa es el 5 de marzo a las 14 horas.
Acompáñenos en esta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en el ciclo Los Críticos Recomiendan, dedicado a la gran poesía mexicana del siglo XX.